Con la herramienta tablas podremos abrir tablas en nuestros moldes. Lo podemos hacer tanto en tablas previamente dibujadas por nosotros, como en este caso que les estoy mostrando acá o acá o acá, o también crear tablas que no están previamente creadas por nosotros en un molde cualquiera como los que vamos a utilizar luego en esta fase. Empecemos entonces por las tablas creadas previamente por nosotros. Con la herramienta lápiz, lo que hicimos por ejemplo en este molde fue dibujar todas estas tablas a una determinada distancia entre sí. Entonces con la herramienta tablas lo que haremos, haciendo clic izquierdo y dragando, seleccionaremos dichas tablas. Una vez completada esta selección haremos clic derecho y cuando hacemos clic derecho nos aparece este cuadro de diálogo en el cual nos aparecen varios datos. Primero que nada, en este campo es donde vamos a indicar qué apertura queremos que tengan estas tablas. Por ejemplo, vamos a ponernos en el talle base, que es el que estamos visualizando, y vamos a poner ancho 1, 3 centímetros. Ancho 1 siempre corresponde a la apertura superior, o en este caso, bueno, a la derecha, ¿verdad? En el ancho 2 también, por ejemplo, pondremos 3 centímetros. Si queremos, podemos poner 2 centímetros, o sea, no tiene por qué ser la misma apertura tanto arriba como abajo. En este caso vamos a dejar en 3 centímetros. Si observamos, aquí debajo ya nos muestra cómo se abrirá el molde con estas tablas. Bueno, aquí en tipo podemos elegir el modo simple, que consiste en que cada parte del molde va a volcar sobre el siguiente. El modo doble sería una especie de tabla encontrada, que ahora luego la veremos. En este caso vamos a poner modo simple. Si observamos, cuando elegimos modo simple, vemos estas líneas diagonales que nos indican hacia dónde cerrará la tabla. Si yo pongo superponer del otro lado, vemos cómo cambian estas líneas. Ahora luego vamos a comparar la misma tabla abierta hacia un lado o hacia otro. Superpuesta, perdón, hacia un lado o hacia otro. En este caso lo vamos a deshabilitar. Si entramos a este botón que dice propiedades de piquete, podremos elegir el tipo de piquete que luego nos va a marcar la tabla en el molde, ¿verdad? Aquí tenemos el ancho, el tipo, puede ser un piquete en B, etc. Vamos a dejarlo como está, demos clic en aceptar. Luego, en este caso, como ustedes verán, al ingresar la medida únicamente en el talle base, el resto de los talles quedaron en cero. Si a mí me interesa mantener las mismas medidas para todos los talles, me paro sobre una cifra y doy clic en este botón que dice todos los talles iguales. Entonces vemos como el ancho de 3 centímetros se mantiene para los 4 talles y ahora haremos lo mismo para el ancho inferior o ancho 2. ¿Ok? Damos clic en aceptar y vemos que ya nos abre el molde, nos da una última vista previa de cómo sería el molde cerrado. Con clic derecho completamos el proceso. Ahora lo que vamos a hacer con este molde de aquí abajo, que tiene las tablas generadas a la misma distancia que el de arriba, vamos a hacer las mismas tablas, pero que doblen hacia el otro lado, así luego podemos comparar y entender mejor a qué nos referimos con esto. Entonces vamos a ir a la herramienta tablas, vamos a seleccionar con clic izquierdo las tablas que dibujamos, hacemos clic derecho para que aparezca el cuadro de diálogo, hicimos el mismo ancho, 3 centímetros que la otra, pero en este caso vamos a cliquear donde dice superponer del otro lado. Observemos ya cómo se superpone para el lado opuesto que esta. Hacemos clic en aceptar, una vez visualizamos la tabla, hacemos clic derecho para confirmar, y ahora vamos a mover una tabla, vamos a comparar unas con otras, y vemos cómo efectivamente, dependiendo para qué lado cierra la tabla, es qué parte del molde copia, o esta o la anterior. ¿Ok? Bueno, el tercer tipo de tabla que podemos hacer con tablas previamente dibujadas claramente es el siguiente. Lo vamos a probar en este de aquí. Va a ser esta especie de tabla encontrada. Primero vamos a borrar estas de aquí porque generalmente una tabla encontrada no es tan finita. Entonces ahora vamos a volver a la herramienta tablas, vamos a seleccionar estas tablas, hagamos clic derecho. En el cuadro de diálogo también ingresemos la medida de
6 centímetros. Pero aquí vamos a elegir la opción de tipo doble. Ahora cuando demos clic en aceptar, vemos que ahora la tabla es diferente. Entonces sería una especie de tabla encontrada. Este punto va a cerrar con este punto. ¿Okay? En el otro caso, todas las tablas se van a cerrar sobre la siguiente. En este caso se cierran ambas al centro. Observamos que son diferentes. Bueno, ahora vamos, por ejemplo, a abrir esta tabla, pero a diferencia de estas, no llega de lado a lado del molde. Solo sería una tablita superior, que generalmente se utilizan en las camisas para darle un poco de amplitud debajo del canesú. Entonces vamos a ir a la herramienta tablas, seleccionamos la tabla previamente dibujada y hacemos clic derecho. Aquí el cuadro de diálogo que nos aparece es muy similar, donde podemos ingresar la apertura superior en 2 centímetros, por ejemplo, y la inferior en 3, también en 3, ambas. A su vez aquí también elegimos que sea una tabla encontrada. Generalmente en este caso siempre sería una tabla encontrada. Entonces vamos a dejar la opción de doble. Después aquí abajo, a la derecha, lo que nos muestra es, con relación a esta línea que ya tenemos dibujada, cómo va a funcionar la tabla. La primera opción hace que la tabla esté centrada en esta línea previamente dibujada. Si marcamos la segunda opción, vemos cómo la tabla se desplaza hacia la derecha, y si marcamos la tercera opción, vemos cómo se desplaza hacia la izquierda. En este caso, como es el centro de una camisa, vamos a elegir la primera opción, que es centrada, pero en otros casos nos puede servir que abra para un lado o para otro. El resto de los cuadros son los mismos que en el caso anterior. Entonces damos clic en aceptar y vemos cómo cierra la parte de arriba del molde. Nos da una vista previa, la cual nos permitiría, en el caso de que sea un molde asimétrico, tal vez como una falda, poder modificar la terminación, pero en este caso, como es un canesú recto, nos sirve que cierre así. Entonces hacemos clic derecho y automáticamente ya nos deja dibujada la nueva tabla, encontrada en este caso con los piquetes. Por último, vamos a crear aquí una tabla o unas tablas en esta pieza de falda, pero sin utilizar ninguna línea de tabla dibujada previamente como en todos los casos anteriores. En este caso, ¿qué haremos? Haremos clic simplemente en el segmento superior y luego también clic en el segmento inferior. Luego hacemos clic derecho y nos aparece nuevamente el cuadro de diálogo de tabla. En este caso vamos a prestar la atención a la opción donde dice pliegues, donde indicaremos la cantidad de pliegues que queremos que tenga, la cantidad de tablas. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, 5 centímetros. Vemos cómo se divide tanto este segmento como este segmento. En este caso son 6 partes iguales porque elegimos que tenga 5 pliegues. Aquí en ancho lo mismo, elegiremos una apertura superior y una apertura inferior. Siempre la superior también o la inferior pueden estar en 0, ¿verdad? No tiene por qué haber siempre una cifra en cada uno. Bueno, el resto de las opciones son iguales en los casos anteriores. Damos clic en aceptar. Nos muestra entonces cómo se cierra la falda. Hacemos clic derecho y confirmamos el tableado.